Hola a todos. Bueno, hoy tenía ganas de contarles un poquito cómo es la dinámica de una clase de Ashtanga Yoga, ya que hay muchos tipos de yoga eh, dando vueltas. En principio, contarles que todos los tipos de yoga apuntan a lo mismo, simplemente que la práctica o la forma de encarar la práctica es un poquito diferente. Yo les voy a contar del yoga en el cual, del cual yo me enamoré desde la primera práctica, desde la primera clase, y en el cual decidí profundizar, que es el Ashtanga Yoga Vinyasa. El Ashtanga Yoga Vinyasa consta de 6 series eh, de posturas que están ligados los movimientos con la respiración. Lo más importante, a mí me gusta decir que el Ashtanga es una práctica de respiración a la cual le agregamos movimientos. Entonces, en una clase de Ashtanga, eh, primero cuando vos llegues por primera vez, te vamos a preguntar eh, qué estás buscando con la práctica, si tenés alguna lesión en el cuerpo, algo que haya que cuidar. Las posturas y la práctica se adapta a cualquier persona, a todos los que quieran practicar lo pueden hacer. Eso es muy importante. Simplemente hay que tener ganas de pararse arriba del mat todos los días. Es una práctica que tradicionalmente se hace 6 veces a la semana. Tradicionalmente se descansa los días sábados y es una práctica que además de la práctica de asana, tiene práctica de pranayama, de meditación y por supuesto es una práctica que se lleva no solamente arriba del mat, sino que la llevamos a la vida cotidiana, ¿sí? A cómo nos tratamos a nosotros mismos y a cómo tratamos a los demás, cómo es nuestro entorno. Entonces, bueno, nada, todos llegamos al yoga por motivos diferentes. Algunos vienen por curiosidad, otros vienen porque se los recomendó su médico, otros vienen porque se los recomendó, se los pidió algún compañero o compañera, algún vínculo cercano. eh, y otros vienen porque buscan alguna práctica un poquito más espiritual, un poquito más profunda. A mí particularmente me pasó que yo venía con mucho contacto con el cuerpo, haciendo un montón de actividades, gimnasio, gimnasia acrobática por muchos años. Y en un momento muy profundo de mi vida, donde hubo un cambio bastante grande, eh, me encontré con el Ashtanga y, y encontré ahí algo que el resto de las actividades no me daba. Y creo que tiene que ver con la profundidad de ir hacia adentro de nuestro propio ser y, y bueno, esta profundidad de encuentro que es infinita, de ir conociéndonos y que eso vaya cambiando y armonizando también cómo, cómo, cómo nos vinculamos con todo el resto, ¿no? El medio ambiente, los vínculos. Pero bueno, vamos a volver un poquito a la dinámica de las clases. Una vez que sepamos si tenés alguna lesión al cuerpo, si fuiste operado, operada hace poquito tiempo, varias preguntas te vamos a hacer para saber cómo cuidarte mejor. Nos vamos a sentar en el mat y vamos a aprender la respiración, que como les dije antes, es la parte más importante de la práctica. Poder sostener la respiración Ujjayi durante toda la práctica de asana. Eh, una vez que aprendemos la respiración, vamos, ahora lo que les estoy contando es una clase Mysore, ¿sí? La clase Mysore es la clase que nos habilita para aprender la secuencia de la primera serie, de todas las series, pero empezamos aprendiendo la primera serie.
bien de a poquito, bien consciente. Y lo que tiene de interesante es que es bien personalizado, porque a cada practicante le vamos a dar el tiempo que necesite y los ajustes y las posturas que necesite para las variantes de posturas que se adapten a su cuerpo. ¿Sí? Eso no sucede en una clase guiada. Por eso, muchas veces lo que sucede es que nosotras ponemos que hay clases guiadas y clases Mysore, y cuando son principiantes dicen, ah, bueno, entonces voy a una clase guiada. Y no, porque la clase Mysore también es guiada, pero es una guiada personalizada, ¿sí? Bueno, ahora con esta cuestión de cuarentena, estamos haciendo lo mismo, pero a través de Zoom. Entonces, las clases que son para quienes están iniciando en la práctica son clases especiales. Tenemos una clase a la semana, pero si no, cuando esto se reanude y podamos volver a encontrarnos en la sala, la idea es que si te estás iniciando en la práctica, vengas a una clase de estilo Mysore. Mysore es la ciudad donde se inició el Ashtanga, y por eso tiene ese nombre esta clase. Es la forma de aprender la práctica tradicional, eh, en la cual el profesor o el instructor te va a estar guiando personalmente. Vamos a ir aprendiendo primero el saludo A, después el saludo B, luego vamos a empezar a profundizar en las posturas de parado y vamos a hacer un pequeño cierre, ¿sí? Pero esto va a variar según el practicante que venga, según el día del practicante, va a ir variando. El método de aprendizaje es por repetición, entonces al principio vas a ir repitiendo hasta que la práctica empiece a funcionar como esta meditación en movimiento que estamos buscando, ¿sí? Respiración con movimiento, con mirada fija en un punto. Entonces vos te vas a tener que ir incorporando al movimiento todas estas cuestiones que son muy importantes para llevar el foco hacia adentro y para poder empezar a conectarte con vos mismo, con qué le pasa a tu cuerpo, qué le pasa a tu mente. Entonces, por eso es importante que vos aprendas esta práctica en una clase Mysore, porque lo vas a hacer a tu ritmo. No tenés que seguir el ritmo de otra persona que está guiando la clase o de otro practicante donde van todos al mismo ritmo. Se adapta totalmente a vos la práctica, ¿sí? Siempre que tengas un instructor que pueda acompañarte. Entonces, algo muy importante es que vos encuentres el momento del día para hacerlo, un instructor con quien puedas tener un ida y vuelta, y se empiecen a conocer y empieza a haber un vínculo con ese instructor para que esta práctica pueda fluir y pueda ser cada vez más poderosa, y que tengas ganas, que todos los días te quieras parar arriba del mate. El otro tipo de clases son las clases guiadas, de las cuales es recomendable, una vez que ya tenés la práctica un poquito más armónica, más vinculada a la respiración con los movimientos, y ya tenés una secuencia de posturas, ya el instructor va a saber decirte cuándo te podés sumar a una clase guiada. En la clase guiada, el instructor va a estar guiando las respiraciones y los movimientos, va a estar hablando, contando en sánscrito y nombrando las posturas en sánscrito. Por eso es importante que vos ya sepas cómo es la secuencia de estas posturas. Esta secuencia es siempre la misma, pero vas a ir dándote cuenta que a medida que vayas avanzando en la práctica todos los días, por más de que la secuencia sea la misma, la práctica va a ser diferente todos los días. Y eso es algo muy rico que tiene esta práctica, porque por más de que la secuencia sea la misma, vos no sos el mismo todos los días. Entonces te vas a ir encontrando con un espejo de lo que hay hoy vos con el mat,
con la respiración. No todos los días estamos con la misma calma o con la misma agitación en la respiración, no todos los días estamos emocionalmente iguales. Quizás no todos los días practicamos a la misma hora. Después, con el tiempo, si la práctica empieza a formar parte de tu vida, te aconsejo que busques un momento del día que sea siempre el mismo para practicar. Y entonces, en una clase guiada, lo que empieza a suceder es que van todos los practicantes al mismo ritmo. Y si todavía no tenés el ritmo y la respiración se agita, ya se empieza a romper este eslabón importante de la respiración que estamos buscando, que la respiración esté calma y equilibrada durante la práctica. Entonces, por eso siempre te vamos a recomendar que empieces en la práctica con las prácticas Mysore. Una vez que ya estés para una guiada, se recomienda hacer una guiada a la semana de la primer serie, que tradicionalmente se hace los viernes. La primera serie se llama Yoga Chikitsa, que tiene que ver con la desintoxicación del cuerpo físico. Por eso la primera serie tiene muchas posturas con plegados hacia adelante. Clavamos los talones en determinadas partes del abdomen. Entonces eso va a hacer que el cuerpo se empiece a purificar. Ni hablar si lo acompañas con una dieta que te ayude a purificarlo, va a hacer cada vez más efecto. Y luego la segunda serie se llama Nadi Sodhana, y ahí ya empezamos a tener un poquito más de extensiones hacia atrás, un poco más de trabajo de fuerza, un poco más de equilibrio. Y esta serie, Nadi Sodhana, tiene que ver con la limpieza de canales energéticos, ¿sí? Entonces, tradicionalmente se aprende la primera serie. Una vez que tu instructor se va a dar cuenta cuando estés listo para empezar la segunda serie, vas a tener una práctica un poquito más larga, primera serie hasta una parte de segunda serie, y después ya tu instructor va a saber guiarte cómo afrontar la práctica, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, que se conecten con la práctica. Es una práctica hermosa, es una práctica muy antigua, milenaria. El yoga es milenario y nos hace conectar con el universo entero, ¿sí? Así que bueno, los esperamos en nuestras clases. Por ahora son a través de Zoom, así que a través del canal de YouTube o de nuestras redes, suscríbanse y nos pueden contactar ahí y hacernos las preguntas que necesiten hacernos. Los vamos a intentar acompañar de la mejor manera posible. Es una buena práctica para hacer en estos momentos, así que bueno, los espero. Gracias a todos.